Hola mis queridos estudiantes, hoy vamos a continuar en la segunda clase de el área temática de raíces y tubérculos y vamos a ver aspectos fisiológicos relevantes y condiciones agroecológicas de estas especies. Todas las plantas necesitan de condiciones agroclimáticas para tener un buen desarrollo. Y en este caso, cultivos como los cereales, leguminosas y otras, hasta que la planta no está formada completamente, ellos no pueden producir lo que se consume al final, llámese en este caso los granos. Por su parte, las tuberosas, ellas van conjuntamente produciendo tanto la parte aérea como la parte radical y ambos se van desarrollando durante su ciclo de cultivo. Las raíces y tubérculos o tuberosas en su mayoría son originarias de la zona tropical y pueden producirse durante todo el año porque en esa zona tenemos una alta radiación solar, la cual es aprovechada por estas especies. Entre ellas tenemos la batata, que pertenece a la familia de las convolvulaceae, y ella cuenta con unas 3 especies silvestres que son parientes, dentro de las cuales están unas variedades ornamentales con colores y formas bastante diversos. Los centros de investigación de estas especies tenemos el Asian Vegetable Research Development Center, que queda en Taiwán, y el CIP, que es el Centro Internacional de la Papa, en Lima y Perú, allí donde se pueden conseguir una gran diversidad y cantidad de estas especies, variedades para ser utilizadas en trabajos de mejoramiento. ¿Cuáles son las condiciones de desarrollo de esta especie? Bueno, ella necesita, como ya dijimos, es originaria de América, de la zona central de América y de América del Sur, del norte de América del Sur. Necesita desarrollarse entre los 30 grados de latitud norte y 30 grados de latitud sur. Necesita de 12 a 14 horas luz para tener un buen desarrollo. Además de eso, se debe sembrar a altitudes que son menores de 1000 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas que ella puede soportar están entre 10 y 28 grados Celsius y requiere una precipitación entre 550 y 600 milímetros para tener un buen desarrollo. Aquí podemos ver que esta especie tiene unas 3 fases de crecimiento, tanto de su parte aérea, que se le denomina guías o bejuco, como del desarrollo de las raíces tuberosas o batata. Estas 3 fases, una va desde los 0 hasta unos 56 días después de la plantación. En este caso no debe ocurrir déficit hídrico, el índice de área foliar es menor de 1 y entre la 4ª y 5ª semana ella inicia la tuberización. En la segunda fase, que va desde los 30 a 100 días después de la plantación, también requiere una humedad adecuada. El índice de área foliar puede llegar hasta 4 y no debería ser mayor de 4, ya que esto es detrimental, es peligroso para la planta porque va a perder gran parte de sus carbohidratos en la respiración y poco se va a acumular en el sistema radical. En esta fase, las raíces se desarrollan entre el 90% de la longitud y el 60% del diámetro. La última fase, que va entre los 60 y 150 días después de la plantación, dependiendo del cultivar, tiene un mayor crecimiento de la parte radical. El índice de área foliar comienza a disminuir, ya que se movilizan o se han movilizado los fotoasimilados hacia esa parte radical y es la de mayor acumulación, y el sumidero en este caso son las raíces caulino-tuberosas hemíferas para tener material como en este caso. Cuando nosotros tenemos una planta de batata, ahí ocurre la fotosíntesis. Algo similar ocurre para las otras especies tuberosas. Esta planta fotosintetiza y también ocurre la tuberización para dar estas raíces. Si esa tuberización no se complementa o no es cosechada las raíces a tiempo, no son cosechadas las raíces a tiempo, ¿qué va a hacer? La planta va a
utilizar lo acumulado en las raíces para formar nuevo follaje y que ocurra la fotosíntesis. Así tenemos que las hojas fotosintetizan. Al hacer este proceso se forma la glucosa y la sacarosa, la cual se va a movilizar hacia las raíces tuberosas. Allí la glucosa se transforma en maltosa, luego en dextrina y en almidón, que va a estar depositada en las raíces caulinotuberosas hemíferas. Si esas raíces no son cosechadas a tiempo, como les mencioné, el proceso se devuelve. ¿Qué va a pasar? El almidón se va a transformar en dextrina, la maltosa en glucosa. De las raíces tuberosas vamos a encontrar la glucosa y la sacarosa, y va a producirse nuevo follaje para producir nuevas yemas, formando hojas y tallos y una nueva planta. El proceso se revierte. Tenemos otra especie, como es el ocumo común, que esta pertenece a la familia de las aráceas y es un género que tiene alrededor de unas 45 especies. Se caracteriza porque sus hojas son de gran tamaño y ellas vamos a encontrar que tienen cristales de oxalato de calcio, que se denominan drufas, rafidios, de arenas de cristales y canales de acticíferos. En el caso del ocumo chino, similar al ocumo común, y también pertenece a la familia de las aráceas, su familia de la Colocasioidea y su género Colocasia y familia o especie Colocasia esculenta. Estas especies vamos a encontrar que son originarias también de la zona tropical. En el caso del ocumo común, dijimos que estaba en la zona de Centroamérica y particularmente al norte de Suramérica, mientras que el ocumo chino es originario de Asia, de la región cercana a India, donde hay suelos inundables. Estos ambos cultivos se van a desarrollar entre los 30 grados de latitud norte y sur. Necesitan de 12 a 14 horas luz para su desarrollo. La altitud está en valores menores a 1000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura entre 18 y 30 grados Celsius, y las precipitaciones en el caso de ocumo común están entre 800 y 1000 milímetros, mientras que en el ocumo chino es mucho mayor, 1000 a 2500 milímetros, para poder desarrollarse. En el ocumo común, que es algo similar que el ocumo chino, vamos a tener 3 fases de desarrollo del cultivo. La primera fase, que es de establecimiento, que va desde los 0 a 3 meses. Allí ocurre un lento crecimiento de la parte aérea, se forma y ocurre el crecimiento del sistema radical, donde la estructura que se utilice como medio de propagación, llámese cormo o llámese rizoma, es la parte subterránea, que va a ser en este caso la fuente, que va a dar todo lo que tiene acumulado para formar la parte aérea, que son las hojas. En este caso, luego ocurre la segunda fase de desarrollo, que va desde los 3 a 6 meses. Allí hay un máximo desarrollo del follaje, puede llegar hasta unas 5 hojas, y el índice de área foliar es de 4, que ocurre entre los 5 y los 6 meses, para después pasar a una última fase, que es la fase de maduración hasta la cosecha, que va de los 6 a 12 meses dependiendo del cultivar. Allí disminuye el peso de la parte aérea y el índice de área foliar, las hojas se van secando, van muriendo, porque se trasloca todos esos fotoasimilados que están allí hacia la parte subterránea o radical, donde esa parte subterránea es el sumidero, donde se va a acumular, porque todo esto se lo va a dar la fuente, que es la parte aérea de las hojas que van muriendo. En el caso del ocumo chino es similar en su desarrollo al ocumo común, pero requiere de alta humedad para su producción. En países asiáticos se planta con el arroz
Y en Venezuela, en el oriente de nuestro país, en zonas de morichales y otras áreas inundables. Allí pueden ver en la foto donde está sembrado el dibujo, donde está el ocumo chino junto con el arroz, que es una región asiática, y ahí está la presencia de peces utilizados en la alimentación humana conjuntamente. La otra especie que vamos a mencionar es el ñame o Dioscorea sp, que son varias especies: Dioscorea lata, rotundata, bulbífera, cayennensis, trífida, composite, floribunda, villosa. En el caso de Venezuela, la Dioscorea trífida es el mapuey, y que se da particularmente en la región del oriente de nuestro país, que es el mapuey blanco, morado. Y en cuanto a Dioscorea lata, hay 5 fenotipos, entre ellos variados, y también están los conocidos ñames salvajes o ñame del diablo, que son utilizados en la medicina y en otras áreas de investigación. Esta planta es tropical, trepadora y perenne. Vamos a ver cómo se desarrolla ella en cuanto a latitud y fotoperíodo. Dijimos que es originaria de tanto de América como de Asia y África, pero ella tiene una particularidad interesante: su latitud para desarrollarse está entre los 15 grados latitud norte y 15 grados latitud sur, y esto equivale a que solo se desarrolla bajo 12 horas de luz. Usted siembra esto en condiciones de 23 grados de latitud norte o sur, no se le va a dar, porque ya en esas áreas el número de horas luz varía, y eso va a afectar. De manera que este cultivo tiene esa particularidad, con otro que vamos a ver, que requiere esas condiciones. Con respecto a la altitud, se puede sembrar a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas son altas, que las que soportan entre 20 y 30 grados Celsius, y las precipitaciones entre 1000 y 1500 milímetros que requiere para tener un buen desarrollo. Veamos sus fases de crecimiento. El ñame pasa por una etapa de latencia, que hasta que ella no pasa por este periodo, no logra formar nuevos tallos. Cuando ya ha comenzado a brotar es cuando se va a sembrar, y es la fase 1, que es el crecimiento del tallo y de las raíces en el momento que se siembra. Luego viene la fase 2, el desarrollo de ese follaje en la parte aérea, que es lo que va a comenzar a realizar los procesos de fotosíntesis, entre otros procesos, para poder producir todos esos asimilados que van a movilizarse hacia la parte de las raíces reservantes para entrar en esa fase 3, cuando ya luego son aptos para ser cosechadas y nuevamente entrar en la fase de latencia. Otra especie que vamos a ver cómo se parece al ñame, en este caso es la Racalla santorrisa, que pertenece a la familia de las umbelíferas. Esta especie, como pueden observar allí, que se le mencionaba en la clase anterior, están los cormitos, que son los que se utilizan como medio de propagación, y las raíces tuberosas, que son las que se consumen. En este caso, el apio coincide con el ñame, que están en áreas entre 15 grados de latitud norte y 15 grados de latitud sur. Su origen en este caso es la región andina, y ella requiere 12 horas luz. Esta fue una característica que impidió el desarrollo del apio en regiones europeas. Ella necesita altitudes que sean mayores de 1000 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas entre 10 y 20 grados Celsius, y las precipitaciones entre 600 y 800 milímetros. Cuando los europeos lo llevaron a su región, por ejemplo, como zonas como España, etcétera, encontraron que no se dio, se fue en puro follaje. Y de hecho, usted siembra aquí en condiciones de Maracay, en zonas bajas, y se les va en puro follaje. Las raíces tuberosas no llegan a engrosar. ¿Por qué? Porque necesita altitud que le lleva a temperatura fresca entre 10 y 20 grados Celsius, y que además
necesita ese número de horas luz para poder producir. A diferencia de lo que ocurrió con esta especie, que es la papa Solanum tuberosa, que pertenece a la familia de las Solanaceae. Ella también es originaria de la región andina, pero se caracteriza porque se puede sembrar entre latitudes de 45 hasta unos 35 o poco más de latitud sur. Es una planta que puede ser sembrada en condiciones de día corto como en condiciones de día largo, en una tuberiza más temprano, en la otra tuberiza más tarde. Es decir, que puede ser sembrada entre los 12 y 16 horas luz. También vamos a encontrar que la altitud de su siembra va entre los 450, que se sembraba aquí en la región central del país, hasta más de 1000 metros sobre el nivel del mar. En el caso de Perú, llega a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, entonces, que requiere temperaturas bastante frescas o relativamente bajas, como en este caso de 8 a 26 grados Celsius. Estas condiciones le permitieron desarrollarse perfectamente en Europa. Fíjense, la precipitación entre 500 y 600 milímetros. Necesita buena cantidad de humedad para tener un buen desarrollo. Ok. Veamos algunas características de esta planta de papa. Vamos a ver su respuesta al fotoperiodo de latitud. La papa son varias especies y también muchas variedades. Pero entre esas especies vamos a mencionar Solanum tuberosum y Solanum andígena. Cuando el día es corto, Solanum tuberosum tuberiza de manera temprana y sus estolones son cortos, mientras que Solanum andígena tuberiza de forma adecuada, perfectamente forma sus tubérculos y da una buena producción. Cuando el día es largo, es decir, 14 o más horas luz, Solanum tuberosa llega a tuberizar de forma tardía, lo que hace que tenga un mayor tamaño sus tubérculos y mayor contenido, o pueda tener unos buenos porcentajes de materia seca. Mientras que Solanum andígena, el crecimiento se alarga, tiene una alta floración, pero poca tuberización. Entonces quiere decir que bajo esas condiciones, en regiones como las europeas, Solanum andígena no se logró producir, solamente Solanum tuberosa. Por eso es que la diversidad mayor de las papas está en esta región andina, y aun cuando en Europa se han utilizado algunas especies y algunos cultivares, realmente tuberoso es la que mejor se ha adaptado por esas características. Recuerden que en esos países los días son largos y a esos cultivos como andígena y igual que el apio no se dan. Vamos a ver con respecto a la temperatura. Para que el tubérculo brote, ellos necesitan temperatura entre 5 y 16 grados Celsius y con máxima 16 grados Celsius. La tasa de formación de hojas, para tener una buena formación, tiene que estar entre 10 y 30 grados Celsius. Cuando se almacenan los tubérculos, debe ser bajo temperaturas menores a 10 grados Celsius. Si estas son altas, comienza un envejecimiento y deterioro de los tubérculos. El desarrollo, para que haya un buen desarrollo del cultivo, las temperaturas se recomiendan entre 18 y 25 grados Celsius. Cuando la temperatura es mayor de 30 grados Celsius, eso va a afectar la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque ocurre una mayor respiración. Veamos qué pasa cuando el día es corto y las temperaturas son bajas. Se va a estimular la iniciación de la tuberización. Las plantas perfectamente van a tuberizar. Si las temperaturas nocturnas son bajas, es más efectiva que cuando las temperaturas diurnas son bajas. Es decir, que entonces en esas condiciones, preferiblemente que en la noche las temperaturas sean bajas para que la planta tenga un mejor desarrollo y acumulación de los carbohidratos. Cuando el día es corto y hay altas temperaturas, las variedades de ciclo corto, el inicio de ellas y el desarrollo de los tubérculos es mucho más temprano. Se acorta el ciclo. ¿Por qué? Porque esto acelera el proceso de desarrollo
de la planta. ¿Qué buscamos entonces? Tener condiciones frescas que permitan un buen crecimiento, desarrollo y producción del cultivo. Y entre esas cosas que el índice de área foliar esté entre 3 y 4. ¿Cómo vamos a obtener esta condición? Bueno, sembrando en zonas altas de las cordilleras andinas, que son las condiciones más adecuadas para el cultivo. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, en lo que sería el estado Lara y los estados andinos. En Carabobo se sembró y sí, se dieron buenos resultados. Las temperaturas eran relativamente frescas porque se siembra en esta época del año donde las temperaturas son más bajas y además la altitud está alrededor de 600, 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué sucede con la papa? Cuando la planta en general está en su desarrollo, ella respira y esto produce oxigenación y produce CO2 y obviamente también realiza la fotosíntesis. Cuando ocurre la fotosíntesis se producen carbohidratos y parte de esos carbohidratos se respiran y otra parte se usa en la formación y crecimiento de hojas, de tallos, de flores, de tubérculos y de raíces. Cuando la planta de papa la encontramos sembrada, ella de día fotorrespira y de noche respira. Si la temperatura es alta, esto acelera la respiración y esto que hace consumir los carbohidratos que están depositados dentro de la planta y particularmente dentro de los tubérculos. Cuando la temperatura es mayor de 30 grados Celsius, aumenta la respiración y hay una fotosíntesis total y la fotosíntesis neta, que es lo que queda dentro de los tubérculos, disminuye. Un ejemplo de ello es esto. Cuando tenemos temperaturas donde en el día están entre 20 y 25 grados Celsius y en la noche entre 10 y 12 grados Celsius, la planta entre un 25 y 30% de los carbohidratos los va a respirar. Recuerden que es una planta C3 y no es eficiente como en el caso de una planta C4. Ok, ¿cómo vamos a observar eso que mencionamos en cuanto a la respiración y la fotosíntesis neta? En esta parte, en la fase de desarrollo de la papa. La papa pasa por diferentes etapas, su plantación, y va desde el momento en que nosotros ponemos en el suelo los tubérculos que deberían ir brotados de manera de que entre el momento que se planta y el momento que emerge la planta sea lo más corto posible. Fíjese que allí se mencionan 10 días. Cuando esto es más de ese tiempo, ya comienza a afectar el desarrollo de las otras fases de crecimiento y desarrollo de la planta. Bueno, en este caso también debería buscarse que desde la emergencia hasta el cierre de la hilera también sea un periodo corto. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que al cerrar la planta tenga un mejor desarrollo, una formación de hojas, y esto va a permitir que el mismo se pueda lograr a través de la distancia entre hileras, la población que se utilice para que pueda cerrar lo más pronto posible. Y en este caso hay un desarrollo intenso de la promoción de una gran área foliar que le va a permitir también una mayor captación de luz y obviamente una fotosíntesis neta mayor. Ahora, desde la cobertura plena hasta el momento de la madurez fisiológica son diferentes etapas, como la formación del botón floral, floración, formación de bayas o frutos y la iniciación de la maduración hasta la madurez fisiológica. En todas ellas no solamente se desarrolla la parte aérea, sino también la parte radical. Este periodo debería ser el más largo. ¿Para qué? Para que la planta pueda todo lo que acumula en la parte aérea traslocarla o movilizarla hasta la parte radical, donde los tubérculos puedan tener un desarrollo adecuado, una buena formación, de manera de que al momento de la cosecha pueda estar listo y esté maduro fisiológicamente para ser utilizado, ya sea para el consumo o para ser utilizado como semilla. Fíjense que en este caso, en la gráfica donde se habla de la fotosíntesis neta, es mayor ese valor para que pueda ser mejor aprovechado por la planta.
y en ese caso buscar máximo rendimiento a través de una máxima fotosíntesis neta diaria en un tiempo más prolongado. Fíjense en este caso cómo se distribuye el peso seco en las hojas y en los tubérculos en dos variedades de papa de distintos orígenes en el caso de Chirgua. El peso seco desde el momento que se planta, y esto se hace sea con brotes o no, ella comienza a desarrollar la parte aérea, que son los diferentes tallos, que cada yema va a salir un tallo. Cada tallo va a formar sus hojas y ellas van aumentando su peso a medida que va transcurriendo el tiempo. Fíjense que los máximos valores están alrededor de los 60, 70 días, que es las 9 semanas, y a partir de allí comienza a disminuir. ¿Por qué comienza a disminuir? Se va a ir secando. ¿Por qué? Porque casi todos esos fotoasimilados van a ser movilizados hacia los tubérculos. Y fíjense, aquí vemos el gráfico del peso de los tubérculos, cómo ellos van aumentando desde que se comienzan a formar, van a ir aumentando, y a partir de las últimas semanas alcanzan su mayor peso. ¿Por qué? Porque se moviliza todos esos asimilados de la parte aérea hacia la parte radical. ¿Qué debemos buscar entonces para un buen desarrollo del cultivo de papa fisiológicamente? Para que ella tenga fisiológicamente una buena producción, aumentar la humedad, que sea la adecuada, unas temperaturas diurnas que estén entre los 18 y 25 grados Celsius y nocturnas menores a 15 grados Celsius. Por otro lado, tenerse una alta densidad de siembra y cultivares de ciclo corto, tener un índice de cosecha que esté alrededor de 0,8 y un contenido de materia seca que esté por encima del 20%. Veamos esto. En el caso de porcentaje de materia seca entre fechas de cosecha en Chirgua en el 2009, a los 75 días, una fecha antes de lo que debería cosecharse, que es a los 90 días la fecha adecuada, y 100 días podríamos alargar más el ciclo, pero teníamos que darle las condiciones adecuadas. En este caso, fíjense que los porcentajes de los 75 días después de la plantación están alrededor de 16, 18, 19%. Y en el caso de los 90 días, fíjese, ahí en Atlantic está en 20%, que sería lo ideal. 20, 19 sería lo ideal. Los valores son los más adecuados, porque esto nos asegura que vamos a tener carbohidratos en el tubérculo. Cuando los valores son bajos, como en este caso a los 100 días, que son menores de 17, eso nos dice que prácticamente ese tubérculo está formado mayormente por agua y los carbohidratos son muy bajos, su porcentaje es muy bajo, de manera que lo que comemos prácticamente es agua, y esto se ve muy reflejado en las condiciones climáticas. Por eso es que en el caso de la papa las condiciones ideales son las de zonas más bien frescas, como ya lo mencionamos. Veamos otro cultivo de importancia, como es la yuca, Manijoa esculenta crack, que es de la familia de las euforbiáceas. Es un género de unas 180 especies que se caracterizan por waxos lacticíferos, células secretoras de galactocitos, y tiene unas 7000 especies, entre ellas Hevea brasilensis, que es el caucho, y Ricino común, el resino. Esta especie vamos a encontrarla que es originaria de la región norte de América del Sur y se distribuyó al resto de la América, y se siembra entre los 30 y 30 grados de latitud norte y sur, y su número de horas para producir está entre 2 y 14 horas luz. Su altitud debe ser menor de los 1000 metros sobre el nivel del mar para que dé una buena producción. La temperatura, fíjese que soporta temperaturas que van de entre los 18 y 30 grados Celsius, y la precipitación o el agua que requiere está alrededor de los 1000 milímetros. Esta es una planta que se caracteriza por producir en otros sitios en donde otros cultivos no podrían soportarlo. La estaca de yuca se planta y brotan las yemas superiores, que es lo que va a dar origen a tallo, y las yemas que están en el suelo van a dar origen a raíces basales y nodales. Las primeras semanas esas raíces son fibrosas, y después de 2 o 3 meses comienza la acumulación de almidón. Las hojas y las raíces, su mayor IAF
está entre los 3 y 6 meses y es menor cuando está por encima de los 6 meses, disminuye ese IAF y el máximo valor de IAF está entre 4 y 8. La formación de la planta tiene 4 fases: la brotación de las estacas, la formación del sistema radical, todo va conjuntamente, las dos, el desarrollo de los tallos y las hojas, y por último el engrosamiento de las raíces y acumulación de la materia de reserva. El desarrollo vegetativo, encontramos que hay un crecimiento de raíces, esas son fibrosas en un principio, luego unas 10 a 15 se transforman en tuberosas y disminuyen su capacidad de absorción tanto de agua como de nutrimentos. En el caso del tallo, ella puede producir sus nudos, un nudo por día cuando está empezando a crecer y luego pasa a ser un nudo por semana. Esto depende de las temperaturas, del fotoperíodo, si los periodos son secos o prolongados. Hay una menor producción de nudos y eso significa que habrá una menor longitud del tallo. En cuanto al crecimiento de las hojas y su anatomía, si nosotros vemos, esta es la estructura de una hoja C3, donde principalmente lo que es la vaina o las células las vainas que las envuelve son más pequeñas, pero en el caso de una planta C4, esa vaina es bastante grande, bien llamativa, y la formación del mesófilo es diferente a de una planta C3. La C4 es mucho más avanzada y es más estratificada. Así vemos que la fotosíntesis de yuca es bien interesante, porque si tenemos una planta C3 como en el caso de la soya, fíjense que la producción de fotosíntesis es menor, está a menos de 20, mientras que en el caso de una planta C4 está por encima de 80 y la yuca está con una concentración de CO2 y de una tasa de fotosíntesis mayor, es decir, entre una planta C3 y C4. Esto lleva a que la yuca se considere una planta C3, C4 o una planta C3 atípica. Esta planta tiene una estabilidad en el rendimiento, primero por las relaciones que hay entre fuente y sumidero. En un principio ella depende del tallo para formar su sistema radical. Cuando este ya se está formando, es capaz de absorber agua y nutrimentos, y ese tallo es lo que va a dar el suministro de los carbohidratos para la formación de las raíces y comenzar a formarse la parte aérea, los primeros tallos. Luego esa relación cambia cuando las raíces tuberosas son engrosadas, donde ellas vienen a ser el sumidero y la parte aérea viene a ser la fuente. También vamos a encontrar que la temperatura y el fotoperíodo influyen, como lo mencionamos anteriormente, donde necesita altas temperaturas y el fotoperíodo debe estar entre 12 y 14. Ahora, la planta, para esa estabilidad de rendimiento, ya puede soportar estrés por agua. Fíjense que ella hace algo muy particular. Primero, ella reduce su área foliar. Cuando es sembrada entre los meses de mayo, junio, hasta agosto, septiembre, ella se desarrolla completamente con la cantidad de lluvia o precipitación que cae. Ya para los meses de noviembre en adelante entra en un estrés por agua. Entonces ella, para poder soportar eso, ¿qué comienza a hacer? A perder el follaje. Esas hojas grandes comienzan a caer. De allí lo que dijimos, que el índice de área foliar es menor y las nuevas hojas que va a formar son de menor tamaño en sus láminas. Otra cosa que hace es que el sistema radical va a ser disperso y va a ser profundo, tratando de buscar agua en la parte más baja de los suelos. Otra cosa interesante, las hojas tienen los estomas. Esos estomas se cierran en las horas más fuertes donde pega el sol, sobre todo en horas del mediodía, que es donde ocurre esto. Ellos cierran y no permiten que se pierda agua, ¿okay? No respira ni fotosintetiza, pero tampoco pierde agua. Esto hace que reduzca su tasa de crecimiento. Nosotros, si vemos tallos de plantas con una buena humedad durante su desarrollo y otras con estrés, vamos a encontrar que los entrenudos son más cortos. Los nudos casi se acercan, los entrenudos son cortos. ¿Por qué? Porque la planta reduce lo más que puede su crecimiento para poder mantenerse. Entonces, ¿qué sucede? Cuando
la planta en las mañanas tiene los estomas abiertos, favorece la fotosíntesis en primeras horas de la mañana y también en las últimas horas del día. Y esto hace que ella disminuya la evapotranspiración, pero en esos dos horarios, que es los extremos, puede realizar la fotosíntesis y puede respirar tranquilamente. Además de eso, ya reduce las cargas de calor en las hojas en las horas del mediodía y aumenta la porción de materia seca en las raíces. Claro, si casi no hay agua, prácticamente la materia seca está concentrada en esas raíces tuberosas. De allí que ella pueda soportar esas condiciones muy evidentes en condiciones de Venezuela, en esa época del año, la época seca, y es un cultivo que es de los pocos que puede soportar esto ante unas condiciones tan estresantes. Además de esto, ella, como es originaria de nuestra región, nuestros suelos son ácidos y eso ella perfectamente produce sin ningún problema. Igualmente, esta planta tiene una capacidad que las enfermedades y las plagas, ella tiene ciertas condiciones para soportarla, además de los tratamientos que se le dan para que ella pueda también mantenerse. Veamos una cosa interesante que le mencioné en la primera clase. Cuando se compararon estas dos variedades, a unas se les puso estrés hídrico y a otras no. Y ahí compararon los rendimientos. Por ejemplo, la CM sin estrés hídrico, los rendimientos fueron de 23,25 toneladas por hectárea. Mientras que esa misma variedad con estrés hídrico, los rendimientos fueron 20 toneladas. Miren, la diferencia es mínima. M-Col sin estrés hídrico, es decir, con su humedad adecuada, 22 toneladas por hectárea y con estrés hídrico 20 toneladas por hectárea. Por eso que esto es lo que le da estabilidad al productor, que sabe que con las condiciones mínimas puede obtener buenos rendimientos. Fíjense, con el estrés, mire cómo la planta perfectamente da. Que hay una diferencia de 3 toneladas, claro, eso tiene peso, pero estadísticamente no hubo diferencia. Y si un productor lo pone bajo estas condiciones y no tiene para regarlo, 20 toneladas es una ganancia. ¿Okay? Bueno, veamos la comparación de las especies que ya estudiamos en cuanto a altitud. Fíjense que las que son en condiciones menores a 1000 metros sobre el nivel del mar está la yuca, los ñames, el ocumo, el taro y la batata. Mientras que el trópico medio alto, mayores de 1000 metros sobre el nivel del mar, está el apio, y en condiciones más extremas, entre 400 y más de 1000 metros, está la papa. En cuanto a altitud, veamos en cuanto a la latitud y el fotoperíodo. Recuerden, solamente el apio criollo y el ñame pueden sembrarse entre los 15 grados de latitud norte y latitud sur, porque solamente pueden darse en 12 horas luz su producción, mientras que las de corto a medio, de 12 a 14 horas luz, se pueden sembrar entre los 30 grados latitud norte y latitud sur. Es la yuca, la batata, el ocumo común y el ocumo chino. Y en el caso de la papa, que es la excepción, se puede sembrar en condiciones de día largo, de día corto, varía en cuanto a su tuberización, pero perfectamente entre 12 y 16 horas luz, y en latitudes de 45 grados de latitud norte a casi 35 grados de latitud sur. En cuanto a las temperaturas, fíjense que de todas ellas, la máxima que puede soportar lo que es la papa y el apio, fíjense, 20-26 grados Celsius. La mínima entre 8 y 10 grados Celsius, mientras que las otras pueden soportar temperaturas que van desde los 10, en el caso de batata, 10-28, y las otras 15, 18 y 20 hasta 30 grados Celsius. Son más de condiciones cálidas. En cuanto al ciclo, fíjense que ellas van a variar. En el caso del apio, entre 9 y 10 meses, la yuca entre 7 y 12 meses, el ñame entre 2 y 14 meses, el ocumo chino entre 2 y 15 meses, el ocumo común entre 8 y 12 meses, mientras que la batata entre 3 y 6 meses, al igual que la papa.
Veamos en cuanto a la humedad durante el ciclo de cultivo. Fíjense que en este caso la que más requiere es las plantas de ocumo chino, de entre 800 y 2500 milímetros. El ocumo común entre 800 y 1000. Los ñames también es alto, entre 1000 y 1500, al igual que la yuca, que es de 800 y 1000, igual que el ocumo común, mientras que el apio, la batata y la papa están alrededor de unos 500 hasta 800 milímetros de precipitación durante su ciclo de cultivo. En cuanto a los vientos, fíjense, aquí la reina del grupo es la batata, que como dijimos, ella puede perfectamente tolerar viento fuerte. Fíjense que el caso de la yuca es poco tolerante a viento fuerte, quiere decir que en zonas como Asia, donde hay tifones, es difícil que se pueda sembrar. En cuanto a vientos suaves, el ñame, el ocumo y el apio pueden soportarlo tranquilamente, se dan bien. La papa soporta algo los vientos fuertes y la ganadora en este caso es la batata, que puede soportar hasta tifones. Muy bien, ahora veamos las características de los suelos. Se prefiere que los suelos sean arenosos, franco arenoso, franco arcillo arenoso, que sean profundos, de buen drenaje, que no sean arcillosos y que tengan un buen contenido de materia orgánica. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que se desarrolla de estos cultivos está en esta parte, y si es muy pesado es muy difícil la cosecha. Diferente podemos verlo al ocumo chino, que en el caso de los anteriores, que incluye todos los demás tuberosas que vimos que necesitan esas condiciones, el ocumo chino lo ideal sería suelo franco arcillo arenoso y suelos arcillosos, porque necesitan esas condiciones de inundación estancada, donde esos son los suelos ideales para que se pueda desarrollar. En cuanto a los pH óptimos, la papa, que está alrededor de 5, 5,4, el apio de 5 a 6, al igual que el ñame, la batata de 5, 6 a 7, la yuca de 6 a 7 y el ocumo común y el ocumo chino entre 5.5 y 6.5, que serían los pH óptimos para su buen desarrollo. Ok, este es un cuadrito resumen de lo que hemos visto, que sería ideal que ustedes pudieran completarlos luego de estudiar para que vieran qué características han aprendido al respecto. Bueno, muchachos, esto es lo que teníamos para el día de hoy, referido al aspecto fisiológico de estos cultivos de gran importancia. Fíjense las cosas que pudieron observar, cuánto nosotros desconocemos del valor de estas especies y cómo se dan perfectamente en nuestras condiciones. Sabemos que hay muchos avances, pero recuerden que Venezuela ha retrocedido muchas cosas, entonces tenemos que muchas cosas empezar a trabajarlas nuevamente y avanzar con los conocimientos que ya tenemos y aprovechar los cultivos que tenemos. Bueno, mis saludos para ustedes y estamos al pendiente con las actividades. Saludos.